Give a minute, please. Bien. Buenos días a cada uno de ustedes, queridos estudiantes, darles algunas indicaciones, tratar de tener los audios apagados hasta que yo les pida que lo puedan prender, ¿sí? Por favor, alguno de ustedes que tengan interferencias de sonidos, evitar de prender su audio ya que la clase es grabada. Sí, hay que tener consideración por sus compañeros que van a ver estos videos grabados ya que no pueden ingresar a clases. Recordarles también pues que me gusta que ustedes sean participativos, se les considera a los que interactúan conmigo, participan, pronuncian. Recuerden que el inglés se trata de eso, ¿no? De pronunciar, practicar conmigo al mismo tiempo. Bien, entonces damos inicio con la clase. Welcome to the first class. Good morning everybody. Good morning. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la primera clase de inglés. Yo soy la Miss Jessica. Vamos a dar inicio con nuestra clase. Por favor, pay attention, please. Presten atención. Les he traído una serie de vocabularios y quiero que ustedes vean en pantalla, analicen y me digan qué es lo que están observando. ¿Qué es lo que ven en pantalla? Acciones que están realizando. ¿Qué más? Muy bien, acciones que están realizando. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué es lo que pueden visualizar en pantalla? Miss, buenos días. Son los vocabularios, Miss. Claro, vocabulario. Es un vocabulario, pero ¿de qué? ¿Qué es lo que ven en pantalla? Miss, mi sugerencia sería que nos explique, porque justamente yo, bueno, por mi parte después de tiempo tengo inglés. Y Sí, no, claro. no, Claro no que les tengo voy a idea. explicar, sino que primero es que ustedes analicen qué es lo que están viendo en pantalla. Luego yo les voy a explicar. Si no, lo primero es que yo trato es que ustedes vean y por lo menos me digan qué es lo que están viendo, porque las imágenes hablan por sí solas. Por ejemplo, yo veo a alguien tomando su agua, veo a alguien leyendo, estoy analizando. ¿Ustedes qué pueden analizar en estas imágenes? Acciones que realizan traducidas en español y su significado en inglés. Ya, acciones que realiza una persona, right? Very good. Obviamente está en inglés y en español, ya. Muy bien. Como decían sus compañeros, lo que vemos en pantalla son acciones. ¿Y qué son acciones? Nosotros lo llamamos verbos. ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es un verbo? Un verbo es toda acción que hacemos nosotros al día a día. El mismo hecho que estamos haciendo ahorita, hablar. Hablar es un verbo, ¿sí? Hablar, escribir, reír, cantar, saltar, cualquier movimiento que tú hagas es una acción y eso se convierte en un verbo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos actividades diarias en todo el día. El mismo hecho de agarrar tu teléfono, cocinar, comer, estás haciendo muchas acciones, muchas actividades. ¿Sí? En este caso, yo les presento un vocabulario de algunas acciones en inglés, algunas acciones, algunos verbos, que en el inglés son muy importantes para que tú puedas crear tus oraciones. Ya vamos a ver de qué trata. Veamos en la primera imagen y tenemos el verbo put, que es el verbo poner. Put. Tenemos el verbo rain, que es llover. Tenemos el verbo survive, que es sobrevivir. Tenemos el verbo swim, que es nadar. Tenemos el verbo read, que es leer. Tenemos el verbo remember, que es recordar. Tenemos el verbo take, que es tomar. Tenemos el verbo write, que es escribir. Tenemos el verbo visit, que es visitar. Tenemos el verbo wait, que es esperar. Tenemos el verbo walk, que es caminar. Tenemos el verbo want, que es querer. ¿Sí? Estos verbos son algunos, porque sí existen un montón de verbos en sinfín, pero vamos a aprender solo estos solo para algunos ejemplos, ¿sí? Y ahora sí les voy a pedir que activen sus audios y pronuncien conmigo estos verbos que tenemos en pantalla, ¿sí? Please. Repeat after me. Quiero que repitan después de mí. Put. Font, Put. font, Rain. rain, Survive.
Run. Swim. Swim. Read. Read. Remember. Remember. Take. Take. Write. Right. Visit. Visit. Wait. Wait. Walk. Walk. Want. Want. Bien, very good, thank you. Turn off the microphone, apaguen sus micrófonos, please. Bien, estos son algunos verbos que tenemos aquí en pantalla y vamos a ver para qué los vamos a utilizar o por qué lo estoy presentando en pantalla, por qué algunos me han dicho no, por qué está en pantalla, qué es lo que se trata. Bien, vamos a ver poco a poco. Bien, acá les presento lo que son los pronombres personales o personal pronouns, como se dice en inglés. Y quisiera consultarles a ustedes, ¿saben qué es un pronombre personal? ¿Alguno de Para ustedes recuerda? dirigirse hacia una persona, ¿Cómo dijiste, Rodrigo? Disculpa, again, de nuevo. dirigirse hacia una persona, Te diriges hacia una persona, ¿ya? ¿Qué más? o sea, eso se usaría para seres vivos y no para objetos. También se utiliza para objetos, animales. Vamos a ver el uso de los pronouns, ¿sí? Sino que en el inglés sí se utiliza. Bien, los pronouns es un reemplazo de tu nombre. En este caso, en vez de yo decirte Rodrigo, te digo él, ¿no? En vez de decir, a ver, alguna chica, Dalila, en vez de decir Dalila, le digo ella, ¿no? En vez de decir Diego, le digo tú, por ejemplo, ¿sí? O en plural, en vez de decir Gilbert, Diego, Dalila, Denis, les digo ustedes, ¿o no? O me incluyo yo también y digo nosotros. Nosotros ahorita estamos en clases, ¿no? O digo ellos nada más, el grupito de chicos, de Rodrigo, de Gilbert, que prácticamente están participando puros chicos, ¿no? Cristian, Gilbert, Rodrigo, les digo ellos, ¿sí? Ese es el pronombre personal. En vez de yo llamarlos por su nombre, los reemplazo por esos pronombres personales, ¿sí? En este caso, en el inglés, es lo mismo, solo lo traducimos. Para decir yo, digo I. Para decir tú o ustedes, digo you. Para decir él, digo he. Para decir ella, digo she. Para decir esto o aquello, que se refiere para objetos, animales o cosas, decimos it. ¿Sí? Para decir nosotros, en plural, decimos we. Y para decir ellos o ellas, decimos they. ¿Sí? Ahora sí, activen sus audios, vamos a pronunciar estos pronombres personales. Bien. I, you, he, she, it, It. we, they. They. Muy bien. Ahora sí, recuerden que en nuestra oración, una oración empieza con un pronombre personal. Por ejemplo, cuando tú quieres decir yo juego, ¿no? Empiezas con el pronombre I, que es yo. Ahora, muchos de ustedes me preguntaron por qué aprendimos estos verbos, por qué es lo que vas a utilizar después del pronoun. Por ejemplo, utilicemos el verbo swim, ¿ya? El verbo de acá, el verbo nadar, swim. ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ya. Bien. Tenemos el verbo swim. Ya lo voy a escribir aquí en pantalla. Seleccionamos este verbo de acá, el verbo nadar, este verbo, y lo utilizamos en nuestro pronombre personal, acá. Swim. Ay. ¿Sí? Utilizamos swim. Swim. ¿Para qué? Para conjugar con I, con you, con he, con she, con it, con we y con they. ¿Y cómo sería así? Miren, example. I swim, you swim, he swim, she swim, it swim, we
swim, swim, que en español, ¿qué quiere decir? Yo nado, tú nadas, él nada, ella nada, nosotros nadamos, ellos nadan. ¿Sí? Hasta ahí, ¿comprendieron? ¿Sí? ¿Sí? Rodrigo, Gilbert, Sí, Miss. Christian, yes, it's clean. Yes. ¿Comprendieron? Muy bien, entonces desde acá empieza la base de nuestra oración. Decimos yo nado, por ejemplo, yo nado, I swim. Ya si tú le quieres agregar, por ejemplo, yo nado en la piscina o yo nado rápido, I swim very fast, no, yo nado muy rápido. Eso ya lo vemos más adelante. Ahorita estamos aprendiendo primero los pronombres. Bien, entonces al conjugar estamos ya aprendiendo lo que es las primeras oraciones con los primeros verbos, ¿sí? Ustedes saben que los verbos son las actividades que nosotros hacemos. Ahora, alguno de ustedes que quiera participar, escoge un verbo y conjuga, ¿sí? Escojan un verbo. A ver, algún participante que esté activo y quiera participar acá conmigo. Puede ser Cristian, Rodrigo, Gilbert, Dalila, Denis, Diego. Escojan un verbo y hagan la misma conjugación que yo hice con el verbo nadar, por ejemplo, ¿no? Swim. ¿Alguien? ¿Ya? ¿Chami? ¿Alzaste la ¿Voy a mano? cambiar de página? Ya, Rodrigo, yo. ¿Qué verbo escoges? Read. Ya, el verbo leer, read, right? I read, yo leo. Muy bien. Pongámoslo acá, read. A ver, empieza a conjugar. Yo lo voy a escribir ahorita. Yeah, read. I, I read, yo leo. You read, ustedes leen. He read, él lee. She read, it read, we read, they read. Excellent, very good. I read, you read, he read, she read, it read, we read, they read, ¿no? Yo leo, tú lees, él lee, ella lee, ¿no? Y ahora, si tú quieres agregar a tu oración, ella lee, ¿qué está leyendo? Un libro, por ejemplo. She read a book. Ella lee un libro. She read a book. Yo leo un libro. I read a book, ¿sí? Bien, entonces esos son los pronombres y el uso de los pronombres con el verbo. Ahora, nosotros debemos aprender la división de estos pronombres personales, ¿sí? Ahora sí, quiero su atención al 100%. ¿Por qué? Porque lo vamos a dividir en dos. Primera categoría, singular y plural. ¿Ustedes saben el conocimiento? ¿Saben qué es singular? ¿Saben qué es plural? Efectivamente. Ya, ¿qué es? A ver, Rodrigo. Singular significaría para un grupo pequeño y plural para un grupo grande. Ya, No es cuando se trata de una sola persona, ¿sí? ya. Y plural cuando se tratan de varios. De varios. Very good. Bien, ibas por ahí, Rodrigo. Singular solo habla de una sola cosa o una sola persona, ¿sí? Singular, solo de uno. Sí. Plural, hablas de dos personas a más. Pueden ser más, un grupo, pero tiene que ser de dos a más. Mientras que singular solo es de uno nada más. Ahora, esto lo vamos a dividir en tres. Primera persona, segunda persona y tercera persona. Como yo le decía a mi otro grupo, le decía, ustedes no sé si han visto un capítulo del Chavo donde el profesor Girafales le dice al Chavo, ¿puedes decirme un pronombre personal? Le dice así. Y el Chavo le dice, ¿quién? ¿Yo? Y el profesor le dice, lo has hecho muy bien. ¿Y ustedes saben por qué está bien? Por el motivo de... El motivo de ¿Por qué? el motivo de que... ¿Cómo era esto?
No me recuerdo. Lo siento. Un pronombre, Ha utilizado un pronoun, aunque no lo crean, porque él dice, ¿quién? Yo. Y el yo es un pronombre personal. Por eso estaba bien. Recuerden que yo es un pronoun, ¿sí? Que en inglés es I. Buenos días, Miss. Good ¿Me morning, escuchas? Mabel. Good morning. Sí, Estaba escuchando su ejemplo y casi que no tengo internet, por eso que no estoy participando, ¿ya? ya, Bueno, yo digo que está bien por el motivo que se está refiriendo a él mismo, que se refiere a una sola persona, ¿verdad? exacto, es un pronoun. Yo es un pronoun, Ujú. pues es un pronombre personal. Y bien, entonces, haciendo ese hincapié de recordar ese capítulo, si es que han visto el Chavo, ¿no? Y le preguntan, ¿no? Un pronombre, dime un pronombre, es como si yo les hubiera dicho a ustedes, dígame un pronombre personal. Y ustedes me digan, ¿quién? ¿Yo? Y yo les dijera, sí, muy bien, yo, porque yo es un pronombre personal, ¿no? Entonces, despertándoles ahí un poquito, estos pronombres personales se dividen en tres, ¿sí? En primera persona, segunda persona y tercera persona. No sé si a ustedes alguna vez le han preguntado, ¿estás hablando en tercera persona? ¿O estás hablando en segunda persona? ¿O estás hablando en primera persona? ¿A qué nos referimos con esto, con esta expresión? Uno habla en primera persona cuando estás hablando de ti mismo. Cuando tú dices, yo todos los días salgo a trabajar. Eso es cuando estás hablando en primera persona. Pero cuando estás hablando en segunda persona es cuando hablas de otra persona y no de ti. Y tú dices, tú siempre sales a trabajar, ¿sí? Y cuando hablas en tercera persona, ya metes lo que es el género. Estás diciendo él o ella, ¿sí? Género masculino, género femenino. Dices, él siempre sale a trabajar o ella siempre sale a trabajar. Tercera persona. Eso es cuando hablas en tercera persona. Singular, porque estás hablando de una sola persona. En plural, hablas ya de nosotros, y tú te incluyes, por eso es primera persona en plural, y dices, nosotros todos los días salimos a correr, ¿sí? Primera persona. Segunda persona, ya no te incluyes al grupo, dices, vosotros o ustedes salen todos los días a correr, tú no, ellos, ¿sí? Y en tercera persona, como siempre plural, pero ya dices ellos o ellas, marcando género. Dices, ellos salen a correr o ellas salen a correr, ¿sí? Entonces, esa es la categoría de los pronombres personales en primera, segunda y tercera persona, en singular y en plural. Hasta ahí, ¿comprendieron? ¿Yes? Yes, Miss. Yes, Miss. It's clean, muy claro, está muy claro hasta ahí, ¿verdad? Entonces, todo esto que les he explicado lo pasamos a la parte de inglés. Recuerden que nosotros aprendimos que yo es I, ¿verdad? I. Que tú es you, Sí. you. Que él es he. Que ella es she. Inclusive acá nos falta el it, que es de objetos, animales o cosas, ¿sí? Entonces acá le agregamos porque en el inglés está it. It. Y en plural tenemos a nosotros, que en inglés es we. We. ¿No? Ustedes o vosotros, de igual manera, you. Es you, pero ya con referencia que es plural, ¿sí? You. Y ellos o ellas, que se utiliza they. They en inglés. They. Ahí está. They. Muy bien. Entonces, todo lo mismo que les expliqué, pero en inglés. Sí, eso lo pasamos al inglés. Muy bien, una vez aprendido estas categorías, les tengo la primera actividad. Como muchos de ustedes me han dicho que sí han comprendido el uso de los pronouns, los pronombres personales, quiero que miren acá. Look and click the correct answer. Te dice, mira y haz clic en la respuesta correcta. Tú ves la imagen y me dices, ¿qué pronombre personal es la respuesta correcta? Ejemplo, tenemos acá dos niños abrazados y tenemos tres alternativas. Tenemos we, they y it. ¿Cuál será el pronombre correcto para esta imagen? Sería they. They, Miss. They, ¿seguros? Sure, me dicen they.
Yes, yes. Ya, luego vamos a ver si está bien o está mal. La siguiente imagen, tenemos a un niño solo y Ahí. dice she, I y you. ¿Cuál será la respuesta correcta? Ahí. I, ya, Miss. I. Muy bien. The next. Tenemos la siguiente imagen, la niña indicando a los niños y 3 alternativas. I, we y they. ¿Cuál debe ser la respuesta correcta acá? We. 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 Ya. We. Ya lo marqué. Y muy bien. Y por último tenemos al niño y 3 alternativas. It, he y I. ¿Cuál será la respuesta correcta ahí? Hey, A ver, tenemos 2 alternativas. Me dijeron he y it, ¿verdad? Uno me dijo it y por ahí escuché he. sí, sí. Yes. Ya. Ahí lo vamos a analizar ahora conmigo. Muy bien. Ok. Muy bien. La primera imagen son 2 niños y se están apuntando, ¿sí? Están en un grupo los dos. Significa que ellos están diciendo nosotros. No se están excluyendo ninguno. Dicen nosotros. ¿Y nosotros en inglés cómo se dice? Hey. No. Nosotros We. en inglés no es they. They es ustedes. Sería we. Sería. Right. Nosotros en inglés es we. We. The correct answer is we, not they. ¿Ok? Muy bien. The next. The next. Es el niño apuntándose. Significa que dice yo. Yo. Ahí sí la respuesta está correcta. Todos me dijeron I, que significa yo. Sigamos. Siguiente imagen. Es la niña y los apunta a ellos. Ella no se está apuntando, los apunta a ellos. Está diciendo ellos. ¿Y cómo se dice ellos en inglés? Hey. They. ¿Y por qué me dijeron we? Ay, Miss, creo que lo dije a la volada. Muy bien. Entonces, acá la respuesta correcta es they, ellos, ellos. Miren, ya tienen 2 errores, ¿ah? Acá y acá. Solo tienen un puntito acá en yo. Muy bien. La siguiente imagen es el niño apuntando su pelota. Está apuntando su pelota. ¿Qué les dije? ¿Qué preposición de tiempo se utiliza cuando hablamos de una pelota, objeto, animal? El hey. He significa él. Tú a la pelota no le puedes decir él. It. A la pelota Miss. se le dice eso, ¿sí? Que en este caso se utiliza it. Recuerden que it es para objetos, animales, cosas, ¿sí? Cosas en concreto. Entonces, he es imposible, porque he es él, género masculino, él. En la pelota no es una persona, es un objeto. Entonces, la respuesta correcta era Hit. it. Y It, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá solo tuvimos una respuesta correcta. Mira, si cada uno valía 5 puntos, tenían solo 0,5. ¿Ves? Vayamos a la siguiente práctica. Espero que acá no me fallen. A ver, acá espero que se saquen un 20. Cada ejercicio vale 5. Bien, tenemos la misma imagen al niño apuntando. ¿Qué respuesta correcta debe ir acá? I, it o you. Tenemos una mano alzada. Rodrigo o Dalila. Joe. you, Miss. Acá la mayoría me dice que es you. Yo. Muy bien. La siguiente imagen es de igual manera, un niño apuntando a una niña y 3 alternativas. It, she y he. Sí.
Allí es he, Miss. He. Sí, He, yes. focus. He. Ya. No, Miss, sería she. Ya ahí está marcado he. Sí sería para una mujer y sí para un varón. Muy bien, Cristian. Acá Cristian me dice he para quién. He sería para una mujer y she para una... No, he sería para un hombre y she para una mujer. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿He o she? She. Sería she, Miss. Muy bien, ahí lo marco tu respuesta, Cristian. She. No soy Rodrigo. Ah, ya, Rodrigo. Bien, sigamos, the next. La siguiente imagen tenemos de igual manera ahora a la niña apuntándole a él. 3 alternativas. He, I y we. Sí, sería, Miss. ¿Cuál? Sí. He. Sí. Ya. Y por último tenemos al niño apuntando a ellos. ¿Cuál será la respuesta correcta? You, we o he. Joe. Sí. Bien, Dalila me dice it y Cristian me dice you. Miss sería Joe. Hacia ellos. Sí. Ya, voy a marcar los dos. Alguien me Joe dijo it, deberían alguien me dijo entender ustedes. muy bien. Luego vamos a analizar otra vez a ver sus fallos. Bien, la primera imagen todos lo hicieron muy bien. Yo significa tú, no, el niño le está apuntando a él. Tú, tú, tú. Ahora, la siguiente imagen es el niño, de igual manera apuntando, pero ya te está hablando sobre su género, ¿no? Y como dijo Rodrigo y Cristian, she es para ella y he es para él. En este caso, él le está apuntando a ella. Entonces, la respuesta correcta es she, ella, ¿no? Acá la respuesta correcta es she. En la siguiente imagen, de igual manera, ahora cambian los papeles. Ahora es ella apuntando a él. Es por eso que la respuesta correcta es he, ¿no? Él. En la siguiente imagen teníamos una controversia, ya que muchos decían you o it. Les vuelvo a recalcar. It solo se utiliza para objetos, animales o cosas. Ellos no son objeto, no son animal y tampoco son cosa. Entonces, it Sería es Joe. incorrecto acá, incorrecto. Podrían haberse equivocado con we, puede ser, no con nosotros. Pero la respuesta correcta está muy bien, es you, que es ustedes. Recuerden que you también se utiliza en plural, en segunda persona, y significa ustedes. ¿Sí? Ustedes, vosotros, ¿sí? Ese es el significado de you en plural. Entonces, la respuesta correcta eran estas. Entonces, de igual manera, fallaron en 2, solo tienen 2 respuestas correctas, ahí tienen un 10. Bien, muy bien. Entonces, una vez aprendido los pronouns, ¿sí? El tema de ustedes es sobre los verbos irregulares, ¿sí? Los verbos irregulares. Ustedes han aprendido los verbos, ¿no? Correr, saltar, caminar. Pero ustedes tienen que aprender los verbos irregulares en su forma pasada. ¿A qué me refiero en esto? Ustedes como son quinto de secundaria, su tema son sobre el past simple, el presente pasado simple. Mejor dicho, cuando tú hablas en el pasado. En este caso, cuando tú decías yo juego, yo estoy jugando, ¿no? En pasado tú dirías yo jugué, ¿no? Yo jugué. Yo Lo jugué. jugué. Exacto. Exacto. Que en el inglés viene a ser lo mismo. Tienes los verbos, pero cuando tú quieres decir esos verbos en pasado, esos verbos cambian, se escribe diferente. Ejemplo, miren, tenemos el verbo bring, ¿sí? Bring es llevar. Y en pasado se dice brought, cambió pronunciación y cambió escritura. Brought. Entonces tú para que digas yo llevé, I brought, yo llevé. ¿Sí? Ejemplo, tenemos el verbo buy, que es comprar. Tú dices, ¿no? I buy, yo compro. Pero si tú quieres decir yo compré, dices I bought, yo compré, pasado. Entonces, la actividad que tenemos acá el día de hoy
es convertir estos verbos en su forma pasada, o ya los tenemos en su forma pasada, y escribirlo en su forma presente. Entonces, para ello, yo sé que muchos de ustedes es nuevo los verbos, pueden adivinar o pueden tener, si es que tienen un diccionario, si es que tienen el internet en la mano, pueden ayudarme a rellenar estos verbos. En este caso, como voy a escribir, voy a salir de la edición y voy a ponerle en modo edición el PPT. ¿Sí? Ya que para editar me piden que lo ponga en modo edición y no en pantalla grande. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es básicamente agregar su forma pasada. Ejemplo, tenemos el verbo come. Come. ¿Alguien sabe cuál es el pasado de come? Come es venir. Su pasado de come. ¿Alguien de ustedes que haya estado averiguando sobre los verbos? Venía, Claro, su pasado sería vino. ¿Y en inglés cómo sería? Sería came, ¿sí? Came, ahí está. Come, came, su pasado came. Tenemos el verbo do, el verbo hacer. ¿Su pasado cuál sería? I did. I Did, did. very good, did. El pasado de do es did. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora tenemos el pasado de drank, tomó. ¿Cuál será su presente? Drank, ya lo tenemos en pasado. Su presente será Took. drink, ¿sí? Drink. En algunos solo cambia la vocal, por si se han dado cuenta. Solo cambia la vocal, como en este caso, drink, drank. Drink, drank, que es tomar, ¿no? Tomó, tomar y tomó, en pasado y en presente. Tenemos el verbo drove, que es manejó. Y en presente, ¿cómo será el verbo manejar? drive me, Drove, drive, ¿sí? Es drive. Manejar. Drive. Drive. Bien, tenemos el verbo find. Find. ¿Cuál será su pasado de find? Vamos, busquen. Ustedes, yo sé que ustedes tienen internet. Así que solo tienen que buscar y ayudarme a rellenar estos verbos en pasado. Find es encontrar. Su pasado de encontrar será encontró, ¿no? ¿Cuál será el pasado de find? sería found. Muy bien. Found. Encontró. Found. Muy bien, tenemos el verbo volar, o voló en este caso, ¿no? Flew. En presente, ¿cómo será? Volar. Sería fly, Fly. ¿Sí? flyer. Fly. Volar. Fly.
Muy bien. Ahora tenemos el verbo forget, que es olvidar. Su pasado será olvidó, ¿no? O olvidé. ¿Cuál será el pasado de forget? Forgot sería, Miss. Very good, forgot. Forgot, olvidé. Ahora, recuerden que muchos se preguntan, ¿cómo voy a aprender esto? Tienes que aprender practicando, porque estos verbos sí o sí tienes que memorizártelos, aprendértelos, si quieres aprender a escribirlos, pronunciar todo, tienes que, esto prácticamente se practica, ¿sí? No es que uno se inventa, sino estos verbos ya están estipulados. Hay una tabla de verbos que uno debe aprendérselo, memorizárselo, mejor dicho. En el internet hay varios, pero cuando me piden ayuda por WhatsApp, porque hay muchos que me piden porque en sus ejercicios les piden que hagan este ejercicio, ¿no? Escribir su forma pasada del verbo que está en paréntesis, ¿no? Entonces, lo que les hago es facilitarles la tabla de verbos y lo único que ustedes tienen que hacer es buscar su pasado, ¿no? Buscan el pasado, forgot. Entonces, la respuesta correcta es forgot. Es lo único que tienen que hacer. Bien, tenemos get. El pasado de get, ¿cuál será? Got. Muy bien, got. El pasado de get es got. Got. Muy bien. Sigamos. Tenemos la siguiente tabla al costado, ¿sí? Vamos a hacer una columna más. La otra columna lo voy a dejar como tarea para que ustedes lo hagan en casa, ¿sí? Tenemos el verbo give. ¿Cuál será su pasado? Give. El pasado de give. Hey, sería, Miss. Gave. Muy bien. ¿No? ¿Qué es dar? Da, dio, ¿no? En pasado dio. Give, gave. Pasado es gave con A. Bien, sigamos. Tenemos el verbo went. ¿Cuál será? Este es el verbo ir. ¿Su presente cuál será? Tenemos estudiantes recién ingresando a clases. Bien. Good morning a los que recién están ingresando a clases. Estamos viendo sobre los verbos irregulares. ¿Por qué son verbos irregulares mientras van buscando el presente de went? Los verbos irregulares son porque tienden a cambiar, ¿sí? Tanto su pronunciación como escritura. Es por eso que en el inglés llamamos verbos irregulares. ¿Y por qué estamos aprendiendo su forma pasada? Porque a ustedes les ha tocado el past simple present. Mejor dicho, hablar en el pasado simple, ¿no? Bien, entonces, y para hablar en pasado simple tenemos que aprender los verbos en pasado. Bien, el pasado de went significa fue, ¿no? Ir. ¿Cómo será ir en inglés? Go. Go, muy bien, go. 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 Luego tenemos el verbo have. Have, que es tener. Su pasado será Hat. had, ¿no? Tuve. Este verbo, por ejemplo, I have, you had, tú tienes, yo tengo. No, tú tuviste, you had. El tuvo, ¿no? Para conjugar. Bien, tenemos el verbo know, que es saber. Su pasado. Este
es un poco difícil su pronunciación, porque cuando lo ven escrito así les parece un poco difícil, pero solo se dice no, se lee la N, O y la W, se dice no. Kind sería, Miss. Y su pasado es new, ¿sí? Solo cambia la vocal, así. Kind, Exacto. Bien. Bien, ahora tenemos el pasado left. ¿Cuál será su presente de left? El presente de left. A ver, Cristian, Rodrigo, que estaban ahí participando. Miss, left es izquierda, creo, ¿no? Sí, pero en este caso considerado como verbo, sí, porque claro, tú dices right, left, que es izquierda, derecha, pero en este caso como verbo es dejar, ¿sí? Dejar. Sí. Uy, hay alumnos que recién están entrando a clases. Good morning. Miss, sería let. Ujú. Sería let. Recuerden que en el inglés siempre hay palabras que cambian, tienen mucho significado, ¿sí? Como verbo, como auxiliar, como comando, ¿sí? Entonces, son distintos. Let. Muy bien. Sigamos. Lost. Lost es perder. Su presente, ¿cuál será? Lost es perdió, se perdió. Luz, Lost, ¿cuál será? Muy bien, lo que decían los. los, Por ahí escuché los. los, Aquí está. Make. Tenemos el verbo hacer. Make. Su pasado será. ¿Cuál será su Toward. made? Made. ¿Sí? Meet. Aquí está. El famoso meet. Meet significa conocer. Es por eso que Google se llama Meet. Google Meet. En este caso nos estamos conociendo. Por eso meet, se llama así, Meet. Meet significa conocernos. En pasado es met, nada más, ¿sí? Solo met, conoció. Met. Muy bien, acá tenemos el verbo put, ¿no? El verbo poner, lo que les había puesto en el ejemplo, ¿no? De los verbos en el vocabulario. Put. Put es un verbo que no cambia, tanto en pasado, presente, hasta en futuro, se pronuncia lo mismo y se escribe lo mismo. Put, ¿sí?
It's the same, es lo mismo. Put, que es poner. Ustedes saben que put significa poner. Cuando te dicen put the name, pon tu nombre, o put your jacket, ponte tu casaca, no lo pueden utilizar para ese, el verbo. Muy bien, el verbo read, leer. Muchos de ustedes ya saben cómo es read en su forma presente. ¿Cómo era? Read. Read. Iguales, ¿no? Se escribe igual. Read, read. Solo que uno, sino que la pronunciación es distinta. Read y el otro Solamente cambia la pronunciación, Miss. solo cambia en pronunciación. Uno es read y el otro solo es read. ¿Ok? Leyó y leer. Presente y pasado. Bien. Muy bien. Entonces, la otra parte se los dejo como actividad para que ustedes busquen su pasado y su presente de los siguientes verbos. Les doy un tip. Run es correr y se escribe igual. Run, run. Bien. Bien, entonces, nuestra última Miss, actividad ¿y eso para resolver es para próximo sábado? solo es como tarea, actividad. Solo actividad, nada más. Porque la siguiente semana vamos a resolver nuestro libro digital. Ok. Bien. La última actividad es igual, ahora sí, en su pasado simple y su traducción, ¿sí? Tenemos el verbo be, que es ser y estar, ¿sí? Su significado es ser y estar. ¿Y su pasado cuál será de be? Muchos de ustedes, si es que tienen la tabla, deben saber que el pasado de be es was o were, ¿sí? Was o were. Bien, tenemos el verbo beat. ¿Su pasado cuál será? ¿Cuál será el pasado de beat? Para los que no saben, beat es morder. ¿Sí? Morder. Beat. Morder. ¿Sí? ¿Cuál será su pasado de beat? Se escribe igual, ¿sí? Beat, beat. Beat, beat. Se escribe igual. Para los que no tienen el conocimiento, se escribe igual. Beat, beat. Became, became. Became es llegar, ¿sí? Y se escribe con A, solo cambia la vocal. Con A, became, llegar. Became. Begin, began, igual, ¿no? Venir. Begin, began. Began. Begin, began. Ahí está. Begin, began. Tenemos bent. Bent, que significa doblar, ¿sí? Doblar. Y su pasado es bent, ¿sí? Bent. Bent. Ahí está. Entonces, estas actividades que les voy a dejar como tarea son
solo para que practiquen. ¿Por qué? Muchos de sus compañeros que han llegado tarde, vamos a darle una explicación así rápida, hemos hablado sobre los verbos. Los verbos son muy importantes. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar en las actividades que a ustedes les han tocado la siguiente semana. Vamos a ver esas actividades. Sí, a ustedes les ha tocado el pasado simple. El pasado simple. Para hablar del pasado simple debemos aprender sobre estos verbos, porque para hacer una oración en pasado simple debes aprender cómo se dice en pasado simple correr, saltar, tomar, ¿no? Recuerden que todo verbo es toda acción. Entonces, estas acciones van acompañados de los pronombres personales. En este caso hemos aprendido I, you, he, she, it, ¿no? Yo, tú, él, ella. Son pronombres que van acompañados de los verbos y en este caso en pasado, para decir yo jugué, tú jugaste, él jugó, nosotros jugamos, ellos jugaron. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante, ya en la siguiente semana. Eso ha sido todo por hoy, ¿sí? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente semana. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Cristian, bye bye. Cristian. Goodbye, Miss. Bye. Dalila. Bye. 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 Bye bye, Melina, Rodrigo. Bye bye, Rodrigo.